¿Qué tal? Qué gusto estar nuevamente con ustedes en este nuestro espacio Mirador 656, en donde, como ustedes bien saben, queridos amigos, queridas amigas, estamos tratando asuntos relativos a la historia, cultura y sociedad y algunas otras cosillas por ahí de nuestra República Mexicana, de nuestra gente, nuestras costumbres, nuestras ideas, nuestra forma de pensar. Y quiero comentarles que el día de hoy, que la edición de este día, estamos trabajando el 16 de septiembre. ¿Y por qué hago la mención? Bueno, porque es un día históricamente muy rico en cosas importantes para nosotros, para todo el pueblo mexicano, por lo que representa precisamente esta efemérides que nos lleva directamente primero a la noche en el pueblo de Dolores, en el estado de Guanajuato, aquella noche, el 15 de septiembre de 1810, y que nos recuerda el inicio de una gesta, de una lucha, de una búsqueda por la libertad. De manera que esa es una de las razones por las cuales el 16 de septiembre estamos celebrando año con año la independencia de nuestro país de pues prácticamente 3 siglos de ocupación, 3 siglos de presencia de un gobierno español, de un gobierno europeo que vino desde sus confines a depositar una serie de aspectos que son importantes en el desarrollo de nuestra cultura mexicana. Por supuesto, hablar de la cuestión del lenguaje, por supuesto, hablar de la cuestión de algunas tradiciones es bien importante. Y algo que para mí resulta de verdad, súper relevante, es hablar de cómo dentro de todas las cosas que vinieron con los españoles, vinieron elementos que nos permiten seguir construyendo independencia día con día. ¿Y en qué consiste eso? Bueno, quiero hablar de algo que es bien importante y que a veces no lo pensamos y que políticamente es totalmente importante que se hable de ello y que la gente tenga más conciencia cada vez del valor que tiene esa libertad alimenticia. ¿A dónde voy? Voy a algo que es bien importante y que tenemos que tener presente siempre y que tiene que ver con el trabajo del ser humano con la naturaleza para poder obtener su alimento. De todos es conocido que el maíz es un producto originario de México. Si mal no recuerdo, los primeros vestigios del maíz se encuentran en el estado, en lo que hoy es el territorio del estado de Puebla, y de ahí, bueno, pues ha venido desarrollándose hasta alcanzar los niveles que tiene en la actualidad, no nada más en nuestro país, sino en el mundo entero. Un grano que se ha convertido en un grano quizá presagio, dorado, blanco, rojo, con un colorido, con una riqueza extraordinaria y sobre todo con una riqueza alimentaria y bueno, sirve no nada más para los seres humanos, sino que también se convierte en un alimento para el ganado y ese fue uno de los usos que se le fue dando con el tiempo para poder también ayudar a enriquecer la mesa y la comida de los mexicanos y del mundo. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con la llegada de los españoles? Que yo les he comentado muchas veces, amigos, que cuando uno emigra, se lleva sus gustos, sus tradiciones, sus ideas, sus recuerdos, su memoria, y resulta que el maíz, pues no es un producto que fuera dominante en Europa, y que ellos estaban habituados a comer en su mesa algo que se conoce con el nombre de pan, que viene desde los egipcios y que no es de maíz, sino que es originalmente de trigo. Otro grano, un grano que también ha venido a convertirse en un elemento
enriquecedor de las mesas, no nada más de Europa, sino de todo el mundo. ¿Y cuál es la diferencia que existe entre un grano y otro grano? Es muy sencilla. El maíz, que es originario, repito, de México, o por darle una mayor amplitud y una mayor riqueza, es originario de nuestra América. Es un grano muy blando. No es difícil molerlo. Sin embargo, para su reproducción necesita de una serie de rutinas, de rituales, que le permitan liberar al grano de lo que se conoce con el nombre de mazorca. O sea, el grano viene pegado a la mazorca y la mazorca viene envuelta en unas hojas. Esto todos los mexicanos lo sabemos. Sin embargo, imaginemos cómo fue ese proceso de quitar hojas allá en la historia de nuestro país, en la historia de nuestra América, quitar hojas y luego desprender el grano y luego comérselo. Y en ese proceso de comérselo tuvieron que ir inventando la manera de ablandarlo más, que si bien es cierto cuando es tierno es muy blandito, cuando ya está seco es un poco más duro y les costaba más trabajo a los grupos humanos el poder disponer de ese alimento, y lo que tuvieron que hacer fue encontrar una manera a través de los molcajetes, a través del calor, a través de los metates, el poder moler perfectamente el maíz y de ahí elaborar la tortilla. O sea, es un proceso que se va desarrollando a través del intelecto de los seres humanos y que tarda años. Yo lo relaté en un ratito, pero tarda años todo este proceso, y poco a poco ese proceso derivó en la construcción del maíz y perdón, de la tortilla, y con el conocimiento de la tortilla y de la masa que la compone, pues se fueron construyendo una cantidad impresionante de platillos, unos con alimentos originarios de aquí en nuestra propia tierra, como, no sé, como el gusano del maguey, como los jumiles, como otros, como el chile, como el tomate, que hacían sus tacos con chile, que se comían algunos animales, y que eran la manera de alimentarse. Cuando llegan los europeos, ellos traen sus barcos, traen su harina, pero es una harina muy diferente, es una harina de trigo. Y por ahí, bueno, a alguien se le ocurre traer también granos de trigo para sembrar y poder perpetuar la elaboración del pan en lo que ahora era su espacio de ocupación, y para eso se traen el grano. El trigo, a diferencia del maíz, es un grano excesivamente duro. Por eso vemos el tamaño de los molinos en los que se tiene que moler el grano. Pero para su cultivo no era tan complicado, porque el grano, una vez que madura en la espiga, se desprende de la espiga y cae sobre la tierra. O sea, ahí no tuvo que quitarle la hoja al maíz, al elote. No tuvieron que desprender los granos de la mazorca. Ahí simplemente de la misma espiga el grano se desbordaba hacia la tierra y había la posibilidad de que se reprodujera. Entonces, eso fue lo que hizo posible que se mantuvieran los grupos de personas europeas que llegaron a este territorio y que fueron ocupándolo y paulatinamente, y que a donde iban dejando recuerdos de esa, o huellas de ese alimento, y obviamente se fue incorporando también a la mesa de los pueblos originales. Esto es algo, amigos, que nosotros tenemos que entender como un proceso de hibridación alimentaria, y que es un comparativo de cómo algunos elementos son incorporados a la mesa de nosotros por parte de nuestros propios pueblos originarios, como de parte también
del pueblo y de los pueblos que vinieron a ocupar este territorio. Y es cuando nosotros podemos ver la inmensa diversidad de elementos que pueden hibridarse para la cuestión de la comida. Ejemplo, cuando nosotros pensamos en el 15 de septiembre, también pensamos en el momento en que se consuma la lucha por la independencia. Si ustedes se fijan, hemos estado comentando algunas cuestiones y no hemos mencionado para nada los próceres. Por supuesto, el grito es de Hidalgo, por supuesto, los héroes que nos dieron patria fueron obviamente Morelos, Guerrero, Matamoros, Hidalgo, Abasolo, Allende, Doña Josefa Ortiz de Domínguez, por supuesto, Leona Vicario y muchos más que emprendieron la lucha. Y cuando llega el 21 de septiembre de 1900, el 27 de septiembre de 1921, llega la consumación de la independencia. Y al llegar la consumación de la independencia, surge la fusión, ya no física, sino un poco emocional, un poco emotiva, política, de grupos que estaban hasta cierto punto dispersos, y es el surgimiento de una nación que a partir de entonces se llama México. Y hay elementos que vienen a manifestar hasta dónde ha llegado la hibridación alimentaria. Y el ejemplo más importante de esa hibridación alimentaria es el chile en nogada. Y es lo que comemos en septiembre como algo habitual que tiene su origen también centro de nuestro país, que no tiene nada que ver con el trigo, que tiene mucho que ver con el maíz y que, porque obviamente se come con tortilla de maíz, ¿verdad? O se come solo, pero los elementos que conlleva, por ejemplo, la carne, porque es carne de res, o puede ser carne de puerco incluso, o se puede hacer hasta con otro tipo de carne. Lo clásico es hacerlo con carne de res, ¿sí? Pero lleva frutos como el durazno, como la pera, como la manzana, como la granada, lleva cosas como la crema que se le pone, que es leche de vaca, y obviamente ni las vacas, ni los duraznos, ni las manzanas son de origen mexicano o americano, o las almendras mismas, o el azafrán, que viene obviamente o de Turquía o viene de España. Entonces fíjense cómo, a fin de cuentas, los chiles en nogada, ese elemento que nosotros vemos sobre nuestra mesa, con un colorido extraordinario que simboliza o refleja lo que es la bandera mexicana con sus tres colores, que vienen desde 1821 y lo vemos en la mesa. Curiosamente, el chile en nogada nace cuando nace la patria y lo hacen como un homenaje aparentemente a un personaje que a muchos les ocasiona mucha polémica y que a mí no me ocasiona tanta polémica como es don Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide, que fue el comandante en jefe de las fuerzas realistas y que junto con Vicente Guerrero acuerdan el fin de la guerra de independencia y con ello el origen de nuestra independencia como pueblo, que había empezado su lucha desde 10 años, 11 años antes de que se culminara. Y lo hemos condensado, concentrado, mostrado a través de un proceso de hibridación culinaria, sí, pero que es una maravilla de platillo. Y ahí encontramos elementos asiáticos, elementos europeos, elementos americanos, encontramos elementos de todos los continentes. Yo creo que si acaso de donde no había es de la región austral, esto es de Australia, Nueva Zelanda, todo lo que es esa parte del mundo, pero de ahí fuera
de todos los territorios prácticamente hay una representación. Y es entender un poquito cómo nos fuimos construyendo. O sea, químicamente puros no somos. Hay venturosamente hibridaciones. Y hay hibridaciones culinarias. Y también hay hibridaciones humanas. Y también podemos encontrar un mestizaje, un encuentro, ¿sí? Y el surgimiento de culturas nuevas, culturas diferentes, culturas que son dignas de ser admiradas. Y encontramos festividades como la Noche de Muertos y encontramos otras muestras de esa hibridación donde podemos nosotros decir esto es una representación de nuestra libertad, esto es una representación de una patria que hemos construido. Que tengan unas felices fiestas patrias y amigos, los invito a que pensemos en el significado del Día de la Independencia. Y les invito también a que no permitamos que se mueran esas tradiciones, a que no se mueran esos platillos, ¿sí? Los invito a que no permitamos que se muera nuestra democracia. Felices fiestas. Y bueno, a ustedes amigos les deseo que tengan un excelente tiempo todo el tiempo.